our profession! El día de hoy les contaremos la historia de cómo el 10 de octubre del año 732, las tropas de los francos, liderados por el heroico Carlos Martel, derrotaron en Tours, cerca de Poitiers, al temible ejército musulmán que había entrado en Europa por la península ibérica hacía 20 años, y que hasta aquel momento amenazaban con engullirlo todo e instaurar al Islam como la religión en todo el mundo conocido. La batalla de Poitiers representó, de cierto modo, la supervivencia del cristianismo en Europa, lo que a la larga garantizaría su unión para enfrentar a las amenazas que rodeaban al continente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan ustedes, mis queridos podescuchas. Y como siempre, saludamos con todo respeto a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación uno nunca sabe, cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es la de realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Mis queridos podescuchas, hablamos la semana pasada de cómo Gengis Khan conquistó una parte del mundo musulmán y sembró terror en los corazones de los seguidores de las enseñanzas de Mahoma. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y va a parecer que nos estamos ensañando con los musulmanes, pero solo es una terrible coincidencia. En esta ocasión vamos a hablar de cómo el mundo cristiano europeo se salvó de ser devorado por el Islam por un hombre, Carlos Martel, el martillo de los infieles. La yihad que el califato de los omeyas quería que sucediera en todo el mundo conocido para que todos aprendieran de las pacíficas costumbres de los musulmanes se paró en seco, y la amenaza del Islam parecía detenerse por algunos siglos en Europa, hasta la llegada del Imperio Otomano. La batalla de Poitiers, aunque en el amplio contexto de la historia mundial pareciera ser pequeña, poco espectacular y sin importancia, decidió los destinos de Europa, África y Asia por los siglos venideros, cosa que no es poca cosa. Así que vamos a empezar con esto que le llamamos la victoria del cristianismo en Poitiers. Y estás escuchando Crónicas de Guerra.
como siempre, viajaremos al pasado, muchos años atrás. Érase una vez que a principios del siglo VIII, el imperio que era entonces el Islam parecía destinado a gobernar el viejo mundo. El califato de los omeyas, pues con el pretexto chafa de que era su obligación y deber divinos el extender su fe por todo el mundo. Ya saben, como hacen todas las demás religiones, al contrario de la paz y el amor que predican para con el prójimo. Yo diría que el mundo entero debe aprender nuestras costumbres por la fuerza. Imponiéndose a la fuerza, había protagonizado una de las mayores y más rápidas expansiones militares de la historia hasta aquel momento. Primero, la Persia sasánida había caído sin dificultad en sus manos, mientras que el débil y tambaleante Imperio Romano de Oriente resistía a duras penas el embate de las huestes de los creyentes del profeta Mahoma, y en el norte de África habían salido victoriosos de una dura lucha contra los bizantinos y bereberes. Después de conquistar la península ibérica en apenas 15 años y atravesar los Pirineos, en el año 732, los musulmanes pusieron la mira en las tierras del este, en el reino de los francos. ¡Franco! Pero antes de contar la historia completa, debemos explicar el contexto histórico del momento. Verán, cuando el profeta árabe Mahoma falleció en el año 632, fue sucedido por diversos califas, unos más ambiciosos que otros, que pasaron de ser los jefes espirituales y temporales de una religión que alguna vez empezó pequeña, a ser patrones y amos de todos los musulmanes. Y fueron ellos los que impulsaron la expansión militar del Islam hacia Palestina, Siria, la Mesopotamia asiática, Armenia, Persia y Egipto, queriendo cumplir a cabalidad los preceptos dictados por Mahoma, que buscaba esparcir la palabra de Alá por toda la tierra. Yo diría que el mundo entero debe aprender nuestras costumbres por la fuerza. Y en el año 656, luego de la muerte del califa Uthman, Ali ibn Ali Talib, que era primo y yerno del difunto profeta, es elevado a califa. Pero en aquel momento, la familia del clan de los omeyas, que tenían cierta importancia en el mundo musulmán, puesto que el fundador del clan había sido bisabuelo de Mahoma, le peleó el puesto a Ali, acusando al actual califa de ser cómplice en el asesinato de su predecesor, y todo el clan se levantó en armas en contra de él. Ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Siffin, acontecimiento de gran importancia, pues es el que marcaría el origen de las tres grandes divisiones doctrinales del Islam. Ali fue derrotado y se retiró a su plaza fuerte de Kufa, en la actual Irak, mientras que el jefe del clan de los omeyas, Muawiya, se proclamó califa en Damasco, trasladando de este modo la capital del Estado Islámico desde Medina, en el Hiyaz, en la actual Arabia Saudí, a la urbe siria, restándole de esta forma poder a Ali, que seguía llamándose califa del Islam, pero pues en ese momento tenía mucho menos seguidores. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Bajo el gobierno del nuevo califato omeya, los musulmanes, con gran apetito y voracidad, se extendieron hasta la India por el este y hasta Marruecos por el oeste, buscando conquistar todo lo que veían sus ojitos. Bada bing, bada boom, Mr. Worldwide as I step in the room. Esos ojitos amantes de la yihad. Entonces, en el año 711, un ejército musulmán integrado por árabes y bereberes, al mando del califa Tariq, cruzó el estrecho de Gibraltar e invadió la península ibérica. El destino del mundo cambiaría totalmente. Europa estaba a punto de conocer el poder del Islam. Los visigodos, un pueblo llamado bárbaro por los romanos siglos atrás que habían fundado un reino en Hispania a principios del siglo VI, intentaron detenerlos,
pero fueron vencidos en la batalla de Guadalete, en la que murió el rey Rodrigo junto a gran parte de la nobleza goda. Este capítulo le abría las puertas de Europa a las huestes de Mahoma. Aunque durante las 2 décadas siguientes los árabes no parecían demostrar demasiado interés por las tierras más allá de los Pirineos, tal vez ya satisfechos con tanta victoria militar. Al contrario que en las tierras hispanas, donde habían llegado para quedarse, en las tierras francesas se habían limitado a establecer algunas plazas fuertes y desde allí realizar campañas de saqueo en busca de botín y esclavos. Pero en el año 732, ya habiendo hecho la digestión, el ejército omeya, integrado por unos 30.000 hombres, dirigidos por Al-Gafiki, cruzó los Pirineos y atacó el ducado de Aquitania, que era prácticamente independiente del poder de los feroces merovingios, una familia de conquistadores germánicos que habían gobernado la actual Francia, Bélgica y una parte de Alemania y de Suiza desde mediados del siglo V. El encargado de defender esa parte de la actual Francia era el duque Odón el Grande, que intentó frenar con lo que pudo a los invasores musulmanes a orillas del río Garona, pero este fue derrotado y huyó hacia el norte. La ciudad de Burdeos quedó entonces a merced de los musulmanes, que la saquearon y realizaron una gran matanza de cristianos. Ya saben, lo usual en las conquistas pacíficas de cualquier religión amorosa que se precie de serlo. Luego de su victoria en Burdeos, el ahora gobernador del nuevo reino del Al-Ándalus, Al-Gafiki, marchó hacia el norte, en dirección al río Loira. Aquí se cree que uno de sus principales objetivos podía haber sido la de la abadía de San Martín de Tours, que en ese momento era la más prestigiosa de todo el oeste de Europa. Y esto tal vez lo hizo para darle una figurativa patada en los testículos a la religión cristiana, a la cual obviamente el Islam trataba de destruir en aquel momento. El mundo cristiano entonces entró en pánico. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y para frenar la invasión musulmana, el rey de los francos Teodorico IV envió un ejército al frente de Carlos Martel. Ahora sí, todo estaba servido para una batalla de esas que decidirían el futuro de decenas de naciones por varios siglos. Let's get ready to rumble! Si el Islam lograba vencer a los defensores francos, ganaría más fuerza para seguir entrando en la Europa central. Y si los defensores cristianos lograban una improbable victoria, podrían hacer perder la inercia a la maquinaria de guerra musulmana que parecía no querer detenerse. Verán, Teodorico IV había enviado a su mejor hombre para esta imposible tarea. Tal vez Carlos Martel no ostentaba la corona de los francos, pero la neta pues no le hacía falta, pues aquello solo era simbólico. Carlos Martel era el gobernante del reino de Austrasia, vasalla a la corona franca de los merovingios, y también era el mayordomo del rey. Wait, what? Pero no se dejen engañar por el título, pues aunque en la actualidad un mayordomo es una figura que sirve para llevar una casa y otras minucias, como el de preparar bebidas refrescantes para los niños mimados, ¡Ay! Señora, los niños tienen sed y no hay fruta. en origen el mayordomo de palacio de aquel entonces era el de ser ministro principal del rey, y en el caso de Carlos Martel, era él quien ejercía realmente el poder militar y político en Francia. Solo él contaba con la autoridad suficiente entre todos los gobernantes francos para reunir a un ejército decente. Pero el abusado de Carlos Martel pues no iba a chambear de a gratis. Como dice un personaje famoso de la cultura pop, si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. A cambio de su ayuda, exigió vasallaje a Odón de Aquitania, sembrando de este modo la semilla del feudalismo europeo, donde habían vasallos de los vasallos y estos a su vez tenían vasallos. Pero bueno,
esa es una historia para otra ocasión. Carlos Martel, cuyo nombre en latín pues suena más chingón, Carolus Martellus, al mando de sus tropas recién amasadas, se dirigió hacia Tours para frenar el paso a los musulmanes al mando del valí de Al-Ándalus, Abu Said Abderrahman al-Ghafiqi. Las fuerzas de Carlos Martel se podían contabilizar, de acuerdo a las fuentes, de entre 15.000 a 30.000 soldados, mientras que del otro lado, las huestes del Islam contaban entre 40.000 y 60.000 efectivos, o sea, el doble de sus contrapartes cristianas. Entonces resulta claro que las fuerzas de Carlos Martel estaban en inferioridad. Y lo peor de todo, no solo tenían menos hombres, sino que eran tropas de infantería, en contraste con la caballería pesada de los andalusíes. El ejército de Carlos Martel estaba formado casi en su totalidad por infantes armados con espadas, lanzas y escudos, mientras los musulmanes eran todos jinetes montados a caballo. Y esto significaba que en una batalla campo abierto no tenían posibilidades de vencer. Pero el líder franco vio por ahí una serie de ventajas estratégicas que sus enemigos musulmanes no habían visto. Primero que nada, si quería conseguir la victoria, Carlos Martel debía elegir el campo de batalla, una máxima de Sun Tzu en su arte de la guerra. La principal ventaja que tuvo el mayordomo real fue la elección del terreno, y se decantó por elegir unas colinas boscosas cerca de Pourquoi, por donde el ejército enemigo debía pasar sí o sí para llegar a Tours. El terreno elevado frenaría la carga de la caballería, y los árboles dificultarían el movimiento de los caballos, y a la vez ocultarían a los soldados francos, por lo que al-Ghafiqi no podría hacerse una idea del tamaño del ejército enemigo, ni de por dónde atacaría. El segundo factor decisivo fue el tiempo, pues en aquellos momentos era octubre y el invierno se acercaba y las tropas andalusíes no estaban preparadas para resistir durante semanas, sin ropa adecuada para el frío y lejos de sus bases para alimentar a un ejército de varias decenas de miles de soldados. ¡Estoy cagado de frío! Y así, al fin ambos ejércitos se encontraron. Y durante 6 días ocurrieron escaramuzas, digamos, de tanteo, como cuando dos boxeadores se están probando en el primer round, sin ningún resultado. Los musulmanes no se arriesgaban a atacar a un ejército que podía ser mucho mayor de lo que esperaban, y los francos, conscientes de que esa incógnita era su carta vencedora, no presentaron batalla en campo abierto. Finalmente, al-Ghafiqi, sabedor de que el tiempo se le estaba acabando, decidió arriesgarse a lanzar un ataque el 10 de octubre, pero esta precipitación para actuar sin tener toda la información fue su ruina, ya que no había enviado exploradores para conocer el tamaño real del ejército franco, ni con qué tipo de soldados contaba, y así no fue consciente de que sus fuerzas eran superiores, y que si esperaba un poco más, tal vez podía forzar la batalla en campo abierto. En aquel momento iba a comenzar la lucha de Oriente contra Occidente, de Asia contra Europa, del Evangelio contra el Corán, de los rudos contra los técnicos. Al-Ghafiqi, a la cabeza de su caballería, ordenó el asalto general. Los francos esperaron a pie, alineados y en apretadas filas, preparados para el ataque inicial. Protegían sus cuerpos con mallas y escudos y presentaron sus lanzas, según noticias de la época, inmóviles cual un muro de hierro, semejantes a un recinto de hielo. Entonces se produce el choque, pero el muro humano de la cristiandad no cede al asalto musulmán, así que se repitieron varias veces los asaltos de la caballería contra el ejército franco. Así se trabó un combate feroz y desigual en el modo de combatir y por los elementos empleados.
Los feroces francos resistieron los asaltos enemigos a lo largo de la mañana y también de la tarde. Los francos también iban equipados con espadas relativamente pesadas, jabalinas, hachas de guerra y otras más pequeñas que se lanzaban al oponente. Y estos comenzaron a caer en gran número. Y la batalla principal parecía trabada con aquellas repetidas cargas musulmanes. Pero Carlos Martel tenía otra ventaja que le aseguraría la victoria. Soy intelectual, muy inteligente. Soy intelectual, muy inteligente. ¡Ay, qué bonito soy! Verán, el tercer y definitivo elemento de la victoria franca fue el engaño. Pues mientras estos se atrincheraban en formación defensiva para resistir los continuos ataques musulmanes, hicieron correr la voz de que un segundo contingente atacaba el campamento musulmán para apoderarse del botín que habían conseguido a lo largo de toda la campaña, sobre todo en la ciudad de Burdeos. Entonces este rumor se propagó como el fuego y provocó que parte de las tropas andalusíes corrieran a defender sus tiendas y su botín, lo que a su vez fue interpretado por el resto del ejército como una retirada desordenada y en desbandada. Y recuerden cómo funcionan los ejércitos. Mientras el desesperado valide al-Andalus intentaba mantener la disciplina entre sus hombres que huían como ratas de un barco que se hunde, los francos rodearon a al-Ghafiqi y acabaron con él. Así que muerto su comandante, la retirada se convirtió en desbandada en toda la regla. Los soldados musulmanes que habían conquistado casi toda la península ibérica de forma incontestable, ahora corrían como gallinas sin cabeza. Pero los francos, al mando de Carlos Martel, no se confiaron y se replegaron de nuevo a sus posiciones elevadas. Al día siguiente, el ejército andalusí no apareció ni dio señales de vida. Los francos al principio pensaron que se podía tratar de una trampa para hacerles bajar la guardia y atraerlos a campo abierto, para una emboscada, donde podían ser masacrados por la caballería pesada musulmana, por lo que el cauto Carlos Martel mantuvo su estrategia defensiva. Sin embargo, al ver que pasaban las horas sin ningún signo de peligro, ni algún turbante que se asomara por allí, el líder franco envió exploradores al campamento musulmán, al cual le encontraron completamente desierto. El ejército invasor se había retirado durante la noche, tan precipitadamente que habían dejado atrás las tiendas de campaña y buena parte del botín, temiendo por sus vidas. Al final de la batalla de Poitiers, los musulmanes perdieron a unos 10.000 hombres, entre ellos a su comandante, al-Ghafiqi, mientras que del otro lado, los francos solo perdieron a 500 soldados. Durante siglos, la historiografía europea elevó la batalla de Poitiers a la categoría de mito, definiéndola como el episodio que salvó a la cristiandad occidental. Carlos entonces se ganó el sobrenombre de Martel, o sea, el martillo, y fue visto por los cronistas cristianos como el hombre que frenó a la conquista islámica de Europa, especialmente en un momento en el que el continente estaba fragmentado políticamente y ningún otro hombre había estado en condiciones de hacerlo. Pero la trascendencia dada a la batalla de Poitiers deriva del punto de vista cristiano y de su importancia simbólica. Para los musulmanes andalusíes, aquella se trataba de una expedición de saqueo más en una zona que ni siquiera controlaban y que solo atacaban en busca de botín. Las pocas plazas fuertes con las que contaban en el sur de Francia estaban aisladas y no existía una administración como correspondería a un territorio conquistado. La mayor pérdida para ellos, en aquella ocasión, fue el botín que habían conseguido a lo largo de la campaña de aquel año. Ni siquiera a nivel estrictamente militar, Poitiers fue una gran batalla, por lo menos del lado musulmán,
aunque sí brillante por cuanto respecta a la estrategia de Carlos Martel. Como diría otro gran villano del cine... Disculpe. Yo no recuerdo nada de eso. No puedo creerlo. Para usted, el día que Al-Gafiki visitó su aldea fue el día más importante de su vida. Pero para mí, fue el lunes. Sin embargo, la victoria y la posterior caída de las bases musulmanas al norte de los Pirineos tuvo sin duda un efecto importante, ya que creó una barrera natural a una expansión que hasta entonces parecía incontenible. El triunfo conseguido en Putroa fortaleció la posición interna de Carlos Martel, cuyo hijo Pipino el Breve destronó al rey Childerico III y fundó la dinastía de los carolingios. Casi 70 años después de la batalla de Putroa, el nieto de Carlos Martel, Carlomagno, era coronado emperador en Roma, cimentando así las bases de un nuevo poder imperial en Europa. Las tierras al sur de los Pirineos se convirtieron en la Marca Hispánica, que sería a la vez frontera y punto de encuentro entre la cultura cristiana y la musulmana. Y en el bando musulmán la derrota, aunque como dijimos sin gran trascendencia militar ni estratégica, tendría consecuencias a mediano y largo plazo, pues supuso un golpe al prestigio del califato omeya, que basaba su legitimidad en hacer la yihad, la guerra santa, para llevar el Islam a todo el mundo. La dinastía tenía los días contados. Pocos años después, en el año 750, los omeyas eran destronados por los abasidas en Damasco y relegados a la categoría de emires en el Al-Ándalus. Tanto para el mundo occidental como para el oriental, la batalla de Putroa, aparentemente menor, supuso un punto de inflexión como pocos en la historia. Y así se termina otro episodio de Crónicas de Guerra. Y como siempre, estamos a sus pies. Y si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como @crónicasdeguerra solo con la D, y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Y si nos escuchas en Spotify, no te olvides de seguirnos, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos. Puedas responder las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los episodios y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando, sobre todo a nuestros podescuchas en la France. Y aquí voy a hacer sangrar los oídos de los que hablan francés, pues tenemos podescuchas en Occitan, Brittany, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Pays de la Loire y Grand Est. ¡Sacre bleu! Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.